Buenas tardes. Continuando con la clase de hidrología y con el tema siguiente, hoy toca hablar sobre el cálculo de caudales. Esto está dentro de la unidad o el tema de escurrimiento, que al final vamos a ver que nos referimos indistintamente a caudal, escurrimiento o gasto de manera indistinta. Como sabemos y como lo hemos hablado en clases anteriores, dentro del ciclo hidrológico, este componente, me refiero al gasto, al caudal, al escurrimiento, es quizás, si no el más importante, sino que al menos en la parte de hidrología es uno de los que más nos interesa estudiar. Podemos hablar sobre el escurrimiento superficial o subterráneo. Entonces también podemos clasificarlo como el estudio de la relación entre lluvia y escurrimiento. Podemos hablar que es una especie de hidrología urbana. Como saben, son varios los componentes que integran el ciclo hidrológico. Tenemos la transpiración, la precipitación, evapotranspiración, infiltración. Entonces, todos estos contribuyen a que haya más o menos caudal o escurrimiento, así como también las variables físicas del terreno, ¿no? Como vimos, las características fisiográficas de una cuenca. Obviamente, dentro de estas características viene la parte de las corrientes, el orden de corrientes que tengamos, el tipo de suelo, el uso de suelo, si hay más o menos asentamientos, vamos a ver cómo afecta de una manera gráfica en clases posteriores, pero en este curso nos vamos a centrar en una parte importante de él, a estudiar el escurrimiento. Antes de pasar lleno a calcular el escurrimiento como tal, vamos a familiarizarnos una con la definición y otra con algunos términos referente al escurrimiento cuando queramos sobre todo medirlo físicamente, no solo calcularlo de manera teórica con las fórmulas, sino que también si nos vemos en la necesidad de ir y medir el caudal de un río para cualquier obra hidráulica o diseño hidrológico o hidráulico, pues es necesario que nos familiaricemos con algunos conceptos. Para empezar, el escurrimiento es el gasto, caudal o descarga de agua, ¿sale? Normalmente se representa o las unidades que se utilizan son metros cúbicos sobre segundo, es decir, unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Esto se usa en su mayoría, metros cúbicos sobre segundo, cuando son caudales, digamos, grandes, de grandes a medios. Es una regla no escrita, pero cuando usamos caudales más pequeños, para mejor manejo de los números, utilizamos litros sobre segundo. Entonces es una convención de manera práctica en la que se utiliza. Entonces verán ustedes también, dependiendo del tipo de unidades que estén utilizando, si ven pies cúbicos sobre segundo o pulgadas cúbicas sobre segundo, dependiendo, ¿no? Pero en el sistema métrico es muy común estas 2 metros cúbicos sobre segundo o litros sobre segundo, determinado, como digo, de la cantidad de caudal que estemos hablando. Entonces, este caudal fluye a través de un canal natural o cauce definido. Cuando hablamos de cauce natural nos referimos a un río, a un área, ya sea una cuenca o sus corrientes tributarias o dentro de una salida. Se refiere a canal natural cuando no hay una intervención del hombre, no ha sido modificado en su mayoría por el hombre, ¿no? En términos generales, porque si nos podemos saber, pues de alguna manera la tala de árboles y esto ayuda a que haya más o menos escurrimiento, dependiendo, y de alguna manera está modificado, ¿no? Pero nos referimos al revestimiento, a las características generales de un terreno natural, ¿no? Y cuando nos referimos a cauce definido, nos referimos a un canal, puede ser un canal revestido de concreto, revestido de mampostería, o de algún otro material, incluso una tubería, ¿ok? Entonces, estamos hablando de dos cosas, de canal natural y cauce definido, pero cuando hablamos de cauce natural y estemos diseñando o construyendo, más bien diseño de una obra hidráulica, necesitamos saber ciertas eh, características que nos van a ayudar a medir el caudal en sitio. Por ejemplo, lo que es la hidrometría. La hidrometría es una herramienta que trata sobre la medición y análisis del agua, incluyendo métodos, técnicas e instrumentos. Es decir,
es el análisis del agua, ¿no? Con todos los métodos, técnicas que se han desarrollado hasta ahora y utilizando instrumentos tecnológicos, ¿no? Que nos haga el proceso de medición del caudal o análisis del agua más sencillo. Esto nos lleva a la hidrometría a otro concepto que es la parte de aforar. Aforar es determinar a partir de mediciones el caudal que pasa por una sección dada y en un momento dado. Cuando hablamos de sección dada puede ser una sección rectangular, hablo de manera transversal, ¿no? Estamos hablando de un canal natural o un cauce definido, pueden ser ambas, ¿eh? Y hablo de transversal, que es la sección perpendicular al flujo del agua, ¿no? Puede ser rectangular, puede ser triangular, en el caso de que sea un cauce definido, o puede ser una sección irregular, que en su mayoría son los cauces naturales. ¿Okay? Esa es la acción de aforar. Y aforo es un conjunto de operaciones o un conjunto de aforos, podemos decirlo así, para determinar el caudal de un curso de agua para un nivel observado. Es decir, podemos tener varios aforos en un mismo sitio, ¿ok? Y con ello determinar un caudal promedio que pasa en cierta sección transversal en cierto punto. A este punto, donde nosotros vamos a medir, se le llama sección de aforo. También se le conoce como sección de control. Y es una sección, una parte transversal de un canal natural o un caudal artificial o definido que se establece en el cauce a fin de calcular el caudal que pasa por ahí, ¿ok? Hay una relación que vamos a ver más adelante que es la altura caudal, es decir, a cierta altura de profundidad del agua pasa cierto caudal y a través de eso podemos estimar el caudal que pasa en esa sección transversal. Hay diferentes métodos, ahorita vamos a ver a cuáles métodos me refiero para medirlo. Entonces, si ven la hidrometría, resumiendo todo este gráfico, la hidrometría es la medición y análisis del agua, ¿ok? Incluyendo métodos, técnicas e instrumentos. Esa es la hidrometría. Dentro de la hidrometría podemos hablar que está la acción de aforar, que es determinar a través de mediciones el caudal que pasa en una sección dada. Puede ser natural o artificial o definida, ¿sale? Aforo es una serie o un conjunto de operaciones para determinar el caudal en un curso de agua, ¿ok? Pueden ser, digamos que aforar es la acción y aforo es el conjunto de operaciones para determinar un caudal, ¿ok? Y tenemos la sección de aforo o sección de control, que esta sección se refiere al punto que hemos elegido para calcular el caudal, ¿no? Ahí podemos utilizar los diferentes métodos que existen para aforar. Aquí vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos la pregunta natural es cómo se mide el escurrimiento, ¿no? Entonces, hay dos tipos básicamente. Podemos englobarlos en dos tipos. Están los aforos directos y los aforos indirectos o continuos. Los aforos directos se mide directamente el caudal con alguna herramienta en el sitio. ¿Ok? Nos trasladamos al sitio y con una de las herramientas que vamos a ver, medimos ahí el caudal y eso sería el aforo directo. El aforo indirecto, pues es, digamos, lo contrario. Vamos a medir alguna de las variables que intervienen en el caudal para estimar con ayuda de fórmulas el caudal que pasa en ese punto o en esa sección de control o sección de aforo. Esto quiere decir que también es necesario trasladarnos al sitio, pero no vamos a medir directamente el caudal, sino que vamos a medir una variable que se relaciona con el caudal y posteriormente vamos a echar mano de una fórmula o una metodología para estimar este caudal. Entonces, estos son los dos principales métodos de aforo que existen. Vamos a hablar ahora de los aforos directos. El aforo directo es estimar la velocidad y ustedes van a decir, ¿por qué la velocidad del agua? Porque si ven,
¿Se acuerdan de clases anteriores? La velocidad está estrechamente ligada o es parte del caudal, ¿no? No es una medición, digamos, indirecta, sino que la velocidad es parte del caudal. Si se acuerdan, la fórmula de continuidad está básicamente determinada por el caudal es igual a la sección por la velocidad, o lo que es lo mismo, el caudal es igual al área de la sección o el área por la velocidad media que pasa en esa área en específico. Entonces, es como podemos estimar el caudal en una sección de control o una sección de aforo. ¿Cómo medimos esta velocidad? Pues esta velocidad la medimos con unos instrumentos. Actualmente existen, bueno, no actualmente, han existido, en la actualidad se han ido modernizando cada vez más. Por ejemplo, tenemos los molinetes. Tenemos aquí el ejemplo del molinete que ven acá a su izquierda. Este es para caudales pequeños, tiene ciertas características de metal, gira y cada giro corresponde a una velocidad. Este es el mismo principio, utiliza el mismo principio, se pone en la sección que queremos medir la velocidad. Claro, ahorita vamos a ver con qué, no nada más se coloca así, sino hay que hacer unos pasos muy sencillos para estimar la velocidad, porque no es nada más ponerla, porque la pregunta natural sería, ¿dónde lo pongo? ¿Hasta arriba, al fondo, al medio? La idea es ponerlo en varias alturas para estimar una velocidad promedio, ¿no? Porque es diferente la velocidad en el centro del flujo que en el fondo y que en la superficie. Ahorita vamos a ver, lo voy a explicar más adelante, pero básicamente se mide con estos molinetes, ¿no? Este es el data logger que se conecta al molinete y nos da las revoluciones o las vueltas que dan las aspas, y que podemos convertirle directamente a velocidad a metros sobre segundo. Vamos a explicar un poquito en qué consiste, cómo hay que hacerlo en campo, y en Blackboard les pongo el ejemplo resuelto para que ustedes vean cómo se calcula. Vean, básicamente lo que tenemos acá en esta primera imagen, tenemos una sección transversal, acá en un cauce natural, un río. Vean, es una sección bastante regular, y fijamos 4, digamos, estaciones o puntos de medición. Puntos de medición le vamos a llamar. De A a B es el ancho del cauce natural, pensemos que es un río o un arroyo. Entonces, lo que hacemos es, nos ponemos en el punto de medición 1 y calculamos la velocidad en este punto y en este punto, ¿ok? Posteriormente medimos la distancia que hay, obviamente de A a 1, luego de 1 a 2, y de igual manera, como esto es menos profundo, tiene menos mediciones, acá tiene más mediciones al ser más profundo. Medimos las diferentes velocidades con el molinete. Se mide en el siguiente punto de medición todas las velocidades, en el punto 4 igual. ¿Ok? Entonces nosotros definimos, no tiene que ser 4 específicamente, nosotros definimos cuántos puntos vamos a tener. Eso va a depender del ancho, ¿no? Del ancho que tengamos del cauce natural. Les decía antes, ¿por qué se toman varias medidas? Porque si analizan un poco, si ponemos el molinete al fondo del canal, esta velocidad, como ven acá, vean esta pancita que le sale acá, como espectro de velocidades. Lo que tiene acá es que esta velocidad es menor que las dos del medio, y incluso es menor que la de casi de la superficie. ¿Por qué? Porque al haber fricción en el fondo del canal natural, al haber arrastre incluso de partículas, arena, gravas, la velocidad del agua disminuye. Cuando estamos en el centro, la velocidad del agua tiende más a ser la real, la media, digámoslo así, fluye de manera natural. Y cuando estamos cerca de la superficie también existe fricción, nada más que en lugar de tener una fricción con
sedimento, con gravas o arenas, tiene una fricción con el viento que está en la superficie, ¿no? Entonces, por eso es necesario tener varias mediciones en varios puntos para estimar una velocidad media y un caudal, incluso por cada altura que tengamos. Podemos estimar un caudal para esta altura, incluso para esta sección. Bueno, una vez que tengamos estas medidas, lo que hacemos es pues, graficar estas secciones donde colocamos en el eje Y la profundidad en metros. Si ven, todos estos están a la misma altura, pero varían las profundidades. ¿Por qué? Porque como vemos, el lecho del río o el fondo del cauce natural es menor acá que al centro, ¿no? Estos prácticamente tienen las mismas profundidades y podemos colocar la velocidad en el eje Y, en metros sobre segundo. Entonces se colocan estos, se hace una escala gráfica utilizando papel milimétrico y se procede a calcular ya visto en corte, ¿sí? La sección transversal, podemos fijar acá cuánto pasa en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Esto se ve más a detalle en el ejemplo que les voy a colocar en Blackboard. Nada más es acá como para que se den una idea de cómo se utiliza el molinete, ¿no? No es nada más ponerlo en un punto, sino hay que ponerlo en varios y estimar las velocidades a diferentes profundidades en cada uno de los puntos y luego hacer un trabajo de cálculo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora este es un video, nada más para que vean cómo funciona el molinete. Este es otro modelo de molinete para medir la velocidad y si ven está conectado a un data logger o algún aparato para medir la velocidad de manera directa. ¿Ok? Le voy a dar play. Entonces ven cómo la hélice se mueve. Esta hélice está conectada a este cable que pues, se puede medir las revoluciones que da y lo transformamos directamente a través aquí se ve el data logger, a velocidad en metros sobre segundo, ¿no? Entonces, aquí están haciendo las primeras pruebas. Y vean, están midiendo aquí el ancho del río para estimar las diferentes secciones de medición, ¿no? Este es un río bastante ancho, entonces en algún punto, ahora lo voy a avanzar, se van a tener que meter, vean, se meten al centro del cauce y siguen midiendo diferentes profundidades. ¿Vean? Entonces, básicamente es el procedimiento que se debe seguir en campo, ¿no? Ahora, no son los únicos, o no es el único método de aforo directo que existe. Tenemos el aforo químico, el aforo de vertido constante y el vertido único. Lo que hace el vertido químico es verter una sustancia en la que a cierta distancia desde donde vertimos esta sustancia química, tenemos que tomar una muestra y vemos qué tan diluida está la sustancia. Entonces, en función de esto podemos estimar el caudal que pasa. Es un poquito más rebuscado, ¿eh? Por eso se utilizan, pero no tanto como el de la medición de la velocidad. El de vertido constante, básicamente, los dos, vertido constante y vertido único, son un vertido químico. Entonces, el vertido constante es el mismo principio, se instrumenta el ancho o toda la sección transversal del río, se suelta una sustancia y se calcula cuál fue la degradación de esa sustancia, en qué tiempo, a qué distancia. Y el vertido único es, en lugar de estar vertiendo de manera constante la sustancia que queremos determinar, se vierte una sola vez y tenemos que ir
a cierta distancia y tomar las muestras, ¿no? Entonces, es el principio básico de este aforo directo químico, pero para ser honesto no se utiliza mucho, ¿no? Sin embargo, hay otras opciones. Bueno, ahora tenemos los aforos indirectos. Aquí entramos a un concepto dentro del aforo indirecto que es la escala limnimétrica. La escala limnimétrica es básicamente tener un limnímetro, que es básicamente una regla que a cierta altura nosotros podemos estimar que a cierta altura le corresponde un caudal que está pasando en ese momento, en ese punto. ¿Ok? Existe como tal diferentes aparatos que se llaman limnímetros. Hay dos principalmente, el limnímetro y el limnógrafo. Y la condición de estos es medir a cierta profundidad cuánto caudal está pasando, ¿no? Obviamente esto debe estar graduado, debe estar calibrado. Y como ven en la imagen de la izquierda, estos limímetros tienen que estar colocados a lo largo de la sección transversal del cauce, y donde es el final de un limímetro debe ser el inicio del siguiente, y así sucesivamente, ¿no? De esta manera vamos otra vez a tener el cauce instrumentado y vamos a poder estimar para diferentes mediciones y profundidades los caudales. ¿Ok? Bueno, estos son ejemplos. Este es un limímetro que básicamente este es un limímetro bastante sencillo. De hecho, si alguien quiere ver uno de manera real, puede ir al laboratorio. Bueno, ahorita no puede ir, pero posteriormente puede ir al laboratorio de mecánica de fluidos del campus, y en el canal de laboratorio que tenemos, ahí hay un limnímetro. Algunos le dicen vernier, pero su nombre específico es limnímetro. La diferencia con el limnógrafo es que no necesita un operador. Sí, el limnímetro necesita un operador que esté constantemente yendo a revisar la altura que tiene cuando hay una variación de caudal. En este caso, el limnígrafo no es necesario tener un operador. Si ven acá, tiene unas pesas. Cuando hay una variación en estas pesas, es decir, hay una variación en la altura, en la profundidad o en el tirante del caudal en el cauce, se registra una medición acá de manera automática, mecánica, pero automática, que hace que se vaya registrando cada una de las variaciones que pueda haber en el cauce, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿qué hacemos con todas estas alturas? Por ejemplo, imagínense que tenemos esta gráfica, ¿no? Tenemos acá, es una curva de gastos, que es la relación altura-caudal. Por ejemplo, vean, tenemos una altura en la escala, ¿sale? En metros, ¿ok? Tenemos 0.2 metros, 0.4, 0.6. Y en el eje de las Y tenemos el caudal en metros cúbicos sobre segundo. Entonces nosotros tenemos una altura que corresponde a un caudal, ¿no? Tenemos esta 0.8, por ejemplo, le corresponde a un caudal de 4 metros cúbicos sobre segundo. Y así sucesivamente. Una vez que tengamos estos puntos, podemos unirlos a través de alguna herramienta, por ejemplo Excel. Une estos puntos y ahí podemos crear una línea de tendencia. Y una línea de tendencia es un ajuste matemático a a un modelo que se nos ajuste mejor. En este caso tenemos dos ajustes, ¿sí ven? Este es un ajuste polinómico de orden 2 y este es un ajuste polinomial. Perdón, este es polinómico de orden 2 y este es un ajuste potencial. ¿Sale? Lo que nos indica acá es que nosotros, al tener esta medición y al tener esta gráfica, si queremos saber qué gasto tenemos a cierta altura, con hacer cualquiera de estos dos ajustes, agregamos una altura que queramos, por ejemplo, que acá no tengamos medición. Por ejemplo, acá tiene 0.8, 0.9 estaría por acá, a lo mejor
95, ¿no? Punto 96. Si yo quiero saber a qué caudal específicamente le corresponde al punto 96, agrego el punto 96 acá en metros y hago la operación y me da el caudal en metros cúbicos sobre segundo. De igual manera en este. ¿Cómo usar una u otra? Bueno, eso va a depender del ajuste que tenga. Por ejemplo, tenemos ahí, si ven debajo de cada ecuación, tenemos una variable que es la R. La R es un coeficiente de correlación que nos explica qué tan aproximados están los datos observados contra los predichos por el modelo, ¿no? Si ven, entre más cerca a 1 sea el valor de R, quiere decir que el ajuste es mejor. En este caso es mejor el ajuste polinómico de orden 2. ¿Ok? No por mucho, pero sí es un poquito mejor. ¿Qué pasa si le damos a R al cuadrado? Nos va a decir no solo la correlación que hay entre la variable observada contra la predicha, sino también nos va a decir la variabilidad que explica el ajuste del modelo que utilizamos, ¿ok? En relación a lo observado. Es decir, qué tanta variabilidad tenemos en los datos observados y qué tanta variabilidad es capaz de predecir el modelo. Entonces, esto sumado con la R, o sea, la R cuadrada con la R, aunado, nos va a dar una capacidad de elegir qué ajuste es el mejor para los datos que estemos utilizando, ¿no? No siempre el polinómico, es decir, no siempre el polinómico ni siempre el potencial se van a ajustar, va a depender del tipo de datos que tengamos. Hay otros ajustes, está el polinómico, bueno, de diferentes órdenes, el exponencial, el logarítmico, el lineal. Entonces, para este tipo de misiones se ajustan más o menos estos dos, pero no quiere decir que sean los únicos. ¿Ok? Entonces, para eso sirven los datos de la escala limnimétrica, ¿ok? Para estimar la altura y el caudal y poder predecir a diferentes alturas en función de los datos que nosotros medimos qué caudales vamos a tener. ¿Ok? Ahora, tenemos un ejemplo acá de cómo esto se ha implementado por ejemplo, en Argentina. Lo que hicieron es la red de limígrafos, una red de limígrafos. Voy a con callarme instrumental GPS y voy a dejar que geodésico, corra el video. para que el punto esté referenciado a cota del Instituto Geográfico Nacional. Esa es la primera parte del trabajo que se hace en toda la red de limígrafos, para que todos los limígrafos instalados en la cuenca del arrecife estén en la misma referencia de cota IGN. La otra parte, que es complemento de las actividades que nosotros hacemos para la red, es aforar en la sección de control, en este caso en la sección de rojas, para tener una referencia de cuál es el caudal que estaba pasando en este momento. Para eso utilizamos instrumental de Doppler, de vadeo en el río Rojas. El uso que hace el INTA es a través de obtener información para luego poder procesarla a través de los modelos de alerta hidrológica. Esa es una de nuestras prioridades, y también utilizar esta información para modelos de sistemas de producción y de análisis de eventos meteorológicos. Rojas es como a toda la cuenca del río Arrecife, le sirve como tener que todos los limígrafos estén funcionando y estén acotados a una cota común, que es la del IGN. Esto tiene utilidad, como ya fue probado en otros lugares como en Salto y en Arrecifes, de conocer en tiempo real cuál es la cota que tiene el río ante un evento determinado, como ocurrió en el 2015 y en el 2016-17. Todos los instrumentales que hemos instalado en la cuenca del Arrecife tengan una misma cota de referencia, o sea, un nivel de altura
¿no? Que puedan ser todos comparables. Una producción de la Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Rojas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Seguinos en inta.gov.ar o acércate a la Agencia de Extensión Rural del INTA en Rojas. Muy interesante el video. Creo que queda bastante claro la utilidad de estos limígrafos. No solo es para saber el caudal, sino que con estos datos de caudal podemos estudiar diferentes inundaciones, podemos prevenirlas, podemos incluso tomar decisiones en dado momento. Ok, recuerden que estamos en el aforo indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque a través de la altura que tengamos en el cauce vamos a estimar un caudal. ¿Ok? Bueno, el siguiente método, aquí hay un error, es aforo indirecto, es a través de vertedores. Esta imagen que ven acá son ejemplos de vertedores que al final son unas secciones, puede ser rectangular o triangular, que se colocan, esta estructura se coloca en la sección transversal del río. ¿Ok? ¿Qué va a hacer esto? Va a permitir que circule el agua en estas secciones, ya sea rectangular, trapezoidal o rectangular, de una manera controlada. ¿A qué me refiero con controlada? A que sabemos el área de la sección por la que está pasando el caudal y a través de ello podemos nosotros determinar cuánto caudal está pasando, ¿no? ¿Cómo? Ahorita vamos a ver cómo. Vean, estos son ejemplos de cómo se colocan este tipo de vertedores. Vemos el funcionamiento de dos en específico, dos triangulares, ambos en un canal no natural. Se ven acá, es un canal rectangular donde está circulando agua. Tenemos esta sección triangular, pasa el caudal y a través de la altura que podemos medir acá, podemos estimar el caudal que está cayendo ahí. Incluso podemos tener otro tipo de metodología que es más sencilla, pero quizás un poquito menos precisa, que es si tenemos un recipiente del cual conozcamos nosotros el volumen, aplicamos la fórmula de velocidad es igual a no. Incluso podemos utilizar otro tipo de metodología donde si tenemos para medir el caudal, incluso podemos utilizar otra metodología para estimar el caudal siempre que tengamos un recipiente del cual conozcamos nosotros el volumen. Si recuerdan la definición de caudal es volumen entre tiempo, entonces si tenemos un recipiente del cual conozcamos el volumen, podemos estimar o medir con ayuda de un cronómetro en cuánto tiempo se llena ese volumen conocido del recipiente y con eso podemos estimar el caudal. Claro, hay que hacer estas mediciones varias veces, al final se saca un promedio y podemos obtener el caudal medio que pasa en esa sección, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este vertedor triangular y aquí tenemos este vertedor que es combinado. ¿Por qué es combinado? Porque si ven acá tenemos una sección en el fondo para caudales más pequeños de una sección triangular y cuando el caudal en este lado vaya creciendo va a pasar directamente por este caudal, perdón, por esta sección rectangular. Entonces es un vertedor combinado, ¿no? Básicamente se utilizan o se aprovecha mejor un vertedor triangular cuando son caudales pequeños. Para caudales más grandes se recomiendan los rectangulares e incluso los trapezoidales. Vean, esto viéndolo en la imagen, en las imágenes anteriores estamos viendo una vista frontal, un corte, ¿ok? Del vertedor. En la siguiente imagen estamos viendo lo de perfil. Aquí está el vertedor, ¿ok? Aquí es como cae el agua. Podemos medir la altura
¿ok? A través de una regla o una especie de limímetro, la carga, esto se llama carga, ¿ok? Como tal no es la profundidad, porque la profundidad va desde el espejo del agua, es decir, desde la superficie libre del agua, acá, en la superficie, al fondo. Entonces, esto no es el tirante, no es la profundidad, esto se llama carga. Esta es la carga, es decir, la altura de agua que va a pasar sobre el vertedor. ¿Ok? Entonces, si ven, conforme el agua va acercándose al vertedor, tiende, y esto sucede siempre, es un fenómeno físico, referido a la carga de velocidad, que es v cuadrada sobre 2g, pero no vamos a entrar en detalle en eso, lo verán en su curso de mecánica de fluidos. Este espejo de agua, esta superficie o lámina libre del agua va tendiendo a bajar conforme se va acercando al vertedor. Entonces, por eso es necesario tomar esa medición de H, ¿ok? Un poco alejada de la caída, ¿no? Se dice que debe estar mínimo 4 veces H, ¿ok? Entonces, es como se vería de manera transversal, ¿ok? En la práctica, muchos miden la carga directamente sobre el vertedor y le aplican un factor de seguridad, ¿no? Ahora, teniendo esta H, ¿cómo medimos nosotros el caudal? Bueno, aquí viene la parte abrumante, pero se van a dar cuenta que no es para nada complicado, ¿ok? Entonces, para calcular el caudal relacionado con la altura del agua, vamos a llamar a la altura del agua más propiamente relacionado con la carga que tenemos en el vertedor, se emplean las siguientes fórmulas. Si utilizamos vertedores rectangulares, vamos a utilizar la fórmula de Francis o su variante que la desarrolló Van Sal. La fórmula de Francis es: el caudal es igual a un factor 1.84 por B, que es el ancho de la abertura del vertedor, menos 0.2 por H. H es la carga, ¿ok? Por H a la 3 medios. La fórmula modificada que realizó Van Sal a partir de la de Francis es 2 tercios de la constante propia del vertedor, ¿sale? Esta por lo general se mantiene como 0.6 por el ancho del vertedor por 2 veces la gravedad elevada al 1 medio por la carga a la 3 medios. Esto, si tenemos la H, podemos estimar con esto de manera directa el caudal. ¿Por qué? Porque B lo podemos saber midiendo directamente el ancho del vertedor. Y C es básicamente una constante y G la gravedad. Lo mismo para acá. Ahora, si tenemos vertedores triangulares, hay que fijarnos de una cosa en particular. Si el pico de la B del triángulo acá es igual a 90 grados, utilizamos esta fórmula de Van Sal para vertedores triangulares, donde Q es igual a 8 sobre 15 de C, que es el mismo coeficiente, por 2 veces la gravedad a la 1 medio por H a la 5 medios. ¿Okay? Ahora, para cualquier ángulo que tenga la B que forma el vertedor triangular, se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? 8 quinceavos de C por la tangente del ángulo, eso hay que medirlo en sitio, sobre 2 por la raíz cuadrada de 2G por H a la 5 medios. Esto es para cualquier ángulo que tenga el vertedor triangular y esto es específicamente para 90 grados. Si ven acá están las definiciones de todas las variables. Entonces, con ayuda de estas fórmulas, podemos calcular el caudal. Y hay otros tipos de vertedores, se utilizan mucho, la verdad. También está el vertedor tipo partial, ese lo vamos a ver posteriormente en otros cursos, por eso no quiero profundizar mucho en los canales partial. Lo vamos a ver en uso sustentable del agua, y también sirve para la medición de caudales, ¿no? Nada más que es un poquito más elaborado, ¿ok? Vamos a ver un video donde se aplica esta metodología para estimar un caudal en ese arroyo.
looked at how to measure what is essentially a suppressed weir without the sides cut in. Now I'm going to show you how to use an orifice in the same spot. So two different kinds of measurement systems with just a few more changes. Now all of the flow is coming out through one hole. So what we need to do is measure how high the water is from the middle of this hole upstream. That's all we need, along with the area, to know how much water is flowing. So let's measure that now. Bueno, si ven, básicamente lo que hizo es medir la carga que pasa sobre el vertedor y posteriormente va a hacer el cálculo para saber cuánta agua pasa en ese vertedor rectangular. Utilizar alguna de las fórmulas que estamos viendo acá, obviamente para las rectangulares, y de esa manera podrás saber el caudal, ¿no? Algo interesante, si ven acá la unidad que utilizan es pies. Entonces, al ser estas fórmulas empíricas, hay que tener en cuenta que los factores que intervienen en cada una de las fórmulas variarán si se utiliza otra unidad de medición, o sea, otro sistema de medición. Esto es para unidades métricas. Esto está todo calibrado, por decirlo así, para utilizarlo en metros. Si utilizan en pies, pues habrá que buscar las fórmulas, que no es algo complicado. O sea, varían, es el mismo principio, nada más varían estos factores. ¿Ok? Bueno. Entonces, una vez teniendo esto, ¿qué sucede después? Es decir, ¿qué voy a tener? Pues lo que vamos a tener básicamente son datos de aforo. ¿Qué cosa? Caudales diarios. Cuando hablamos de caudales diarios, quiere decir que será la lectura diaria de una escala limnimétrica o a través del cálculo directo, que es la velocidad, ¿sale? Entonces serán los caudales diarios, ¿ok? Que pueden ser también diferentes valores de una escala limmétrica medidos en un mismo día y se puede obtener el promedio. ¿Okay? ¿En qué unidades? Puede ser, como dije al principio, si son caudales muy grandes, metros cúbicos sobre segundo, o si son caudales pequeños, litros sobre segundo. ¿Qué tendremos también? O podemos tener, una vez teniendo los caudales diarios, caudales mensuales o caudales medios. Es decir, que para un año en concreto es la media de todos los días de ese mes. ¿Okay? Tenemos un mes, vamos a decir por convención, 30 días, hacernos la media de todos esos días y tenemos el caudal medio, ¿ok? Para un mes. Y si queremos hacerlo para una serie de años, se refiere a la medida de todos los octubres, noviembres, diciembres, eneros, febreros, ¿ok? De la serie estudiada. Es decir, si quiero los caudales mensuales medios desde el año 2000 al año 2019, lo que tengo que hacer es, para todos los eneros, calcular la media, ¿ok? Y después calcular la media de todos esos valores. O ordenar todos los días de todos los eneros de toda la serie de año y estimar la media. Es básicamente lo mismo. Y también podemos tener el caudal anual, ¿ok? El caudal anual o anual medio es para un año en concreto la media de todos los días de ese año, perdón, ahí dice ese mes, o para una serie de años se refiere a la media de todos los años de la serie considerada. Entonces, una vez teniendo estos datos de aforo, podemos estimar caudales diarios, mensuales,
mensuales medios, caudal anual o anual medio. También existen otros que iremos viendo en la práctica, que son el caudal acumulado diario, el caudal acumulado mensual, el caudal acumulado anual. Esos caudales se refieren a la suma de todos los caudales. Por ejemplo, el diario, el caudal acumulado diario es la suma de todas las mediciones que hagamos en un día, la suma, no la media. Y los caudales mensuales, si tenemos un caudal diario durante 30 días, hay que sumar todos esos caudales diarios para obtener un caudal acumulado mensual, y así sucesivamente para el anual, etc. O lo podemos hacer por estaciones climatológicas, ya sea primavera, verano, invierno. Eso ya es dependiendo de la necesidad del estudio que queramos hacer. Entonces, básicamente lo que quería decirles en la clase de hoy. Para la siguiente clase lo que veremos será cómo ahora utilizar estos caudales y cómo relacionar la precipitación con el escurrimiento o, de igual manera, la precipitación con el caudal. ¿Cómo relacionar ahora? ¿Cómo sé cuánto caudal me va a generar cierta precipitación o cierta lluvia, ¿no? Entonces, era importante saber cómo se mide el caudal de un cauce natural o artificial, y ahora vamos a ver que ya sabemos cómo se miden, vamos a ver cómo se relaciona la precipitación con el caudal o con el escurrimiento. Entonces lo dejamos ahí, y en la siguiente clase el viernes vemos y abordamos todo esto que les he comentado.